Hola, muy buenos días. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes para compartirles de la palabra de Dios. Estamos mi hijo Rafa y un servidor, también Rafael, por supuesto, y queremos hablarles de un tema bien importante en nuestra vida cristiana. Y no es un tema de que a lo mejor no se vaya a presentar en nuestra vida, porque sabemos que las pruebas, tribulaciones, dificultades se presentan todo el tiempo, pero tenemos que saber que en todo ese tiempo Dios nos acompaña y que todo es con un propósito. Queremos empezar a través de una lectura bíblica que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Le voy a pedir a Rafa si nos ayuda a leerla, por favor. Claro, vamos a leerlo. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gracias, Rafa. Y bueno, las crisis es algo que cada vez se vuelve más frecuente en la vida de los cristianos. Seguramente en tiempos anteriores, pues el estrés y toda esta situación de la vida tan rápida no era tan frecuente. Pero ahora vemos que nuestra vida, por cuestiones de trabajo, cuestiones de tráfico, todo el ruido que hay de los mensajes en internet, por ejemplo, en las redes sociales, pues todo eso va menguando nuestro ánimo de repente y pues creemos que cuando Dios permite esto en nuestra vida, pues es con un propósito. Hace algunos años, le comento, escuché una conferencia de una persona, de un alpinista que se llama Carlos Carsolio, seguramente lo ha escuchado usted, y es una persona muy importante en el sentido de los récords que logró siendo un alpinista. Fue el primer mexicano que subió al Everest sin oxígeno, y eso pues no cualquiera lo puede hacer. Pero recuerdo muy bien en esa conferencia que él hablaba sobre estas crisis y en especial mencionaba cuando en su vida tuvo que pasar ciertos momentos cuando estaba escalando alguna montaña, donde él decía, oye, esta pared está altísima, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para subirla y luego regresar y etcétera? ¿No? Toda esta cuestión que se presenta en la vida de los alpinistas, pero es una similitud muy buena comparándola con nuestra vida del día a día. Entonces, si usted se imagina esta crisis, una pregunta importante que debemos resolver en nuestra vida es cómo debemos reaccionar a ella. Y creo que esa es una parte importante, ¿no? Pues cómo debemos proceder. Claro, dicen por ahí los expertos que en las crisis alrededor de 10% es el problema como tal y 90% cómo reaccionamos ante esa crisis, ante ese problema, ante esa amenaza. Y bueno, ¿no? Esto te habla de qué tan importante es no solo el problema, sino la reacción que nosotros tenemos a ese problema o a esa crisis, ¿no? Como cristianos, entre más conocemos a Cristo y entre más nos parecemos a Él, esto cambia por completo la forma en la que nosotros vemos esos problemas, esas crisis, y pues cambia los lentes, ¿no? Con los que vemos la vida y todo lo que viene a nosotros.
¿no? Entonces, pues es muy importante que entendamos por qué Dios permite esas crisis, esas tribulaciones. Y metiéndonos en tema, vamos a reflexionar acerca de el escenario exacto antes de la prueba, ver también un poco de sus causas. ¿Qué tiene Dios para nosotros en esas crisis, en esos problemas? Y algunas recomendaciones de cómo debe ser nuestra reacción, ¿no? Que al final de cuentas podríamos hablar horas y horas acerca de la teoría de esto, pero al momento de ejecutar es como la parte difícil, ¿no? Sí, totalmente, Rafa. Y creo que a veces pudiéramos pedirle alguna explicación a Dios de por qué pasamos por esto. Él en su soberanía pudiera a lo mejor revelarnos la razón, pero siempre nosotros interiorizamos el por qué y podemos darnos cuenta, tal vez casi de inmediato, tal vez unos años después, del por qué suceden las cosas en nuestra vida. Y es bueno recordar que cuando somos niños, pues tenemos pocas vivencias, tenemos poca experiencia, pero a la medida que vamos creciendo con las caídas, con las situaciones difíciles, los obstáculos que se nos presentan, pues vamos aprendiendo y vamos mejorando la manera en que reaccionamos ante estas situaciones, ¿no? Entonces, en la vida espiritual es algo muy parecido, porque cuando nos acabamos de convertir, cuando acabamos de recibir el Espíritu Santo en nuestra vida, pues somos como unos niños, somos como unas esponjitas, como dicen, absorbiendo conocimiento, escuchando las predicaciones, leyendo su palabra, con la oración. Y a medida que vamos avanzando en nuestra vida, especialmente en esas situaciones cuando pasamos por pruebas, nos van haciendo crecer, nos van haciendo madurar. Y creo que es el objetivo principal de lo que Dios hace con nosotros. Eh, Casi siempre en estas situaciones pudiéramos llegar a preguntarnos, ¿por qué a mí? ¿Y por qué está haciendo Dios esto? ¿No? Y hay muchas predicaciones, usted seguramente las ha escuchado, donde el predicador dice, bueno, la pregunta es no por qué, sino para qué. ¿Para qué? Dios, ¿por qué permite esto? Y siempre, como decíamos al inicio, es con un propósito. Eh, no sé si usted ha leído un libro que se llama Secretos de la Vida y habla de este pasaje tan especial que es Juan 15. Y si me permite, le voy a leer una porción que se encuentra en, ahí en ese capítulo, el capítulo 15 de Juan, versículos 1 y 2. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios en eso? ¿Qué es lo que busca Dios con estas pruebas y situaciones difíciles? Dice la palabra, nos limpiará para que llevemos más fruto. Puede ser doloroso esto, definitivamente, pero siempre tiene el propósito de que podamos crecer en él. Entonces, el Señor va quemando toda esta hojarasca, todas esas ramas que no dan fruto y las va podando de nuestra vida y eso es lo que permite que podamos dar más fruto. Eh, si no lo hiciera así el Señor, pues seguramente podemos pasarnos tal vez una vida muy feliz y echados en la hamaca, como dicen, descansados, sin preocupaciones, pero eso no nos va a llevar a donde quiera Dios quiere llevarnos. Y los humanos reaccionamos de ciertas maneras cuando pasamos por crisis y pruebas y reaccionamos de otras cuando estamos muy tranquilos y sin ningún problema. Así es que, pues, eso nos permite en nuestra vida mejorar y crecer. Bueno, ¿qué te parece? Sí, y creo que ahorita que decías el paso de pasar del por qué al para qué, creo que es algo difícil, ¿no? Porque habla de cómo lo vemos. Porque si estamos preguntándonos el por qué, significa que no queremos esa prueba y que estamos enojados y que
y que, ¿por qué, no? Entonces, cuando cambiamos del por qué al para qué, cambia esa mentalidad o los lentes con los que vemos ese problema, ¿no? Y precisamente viene ligado a esta parte que vamos a ver del antes de la prueba, ¿no? Entonces, reflexionamos en cuanto a por qué vienen estas pruebas, ¿no? Y pueden venir por varias razones, ¿no? Una de ellas es que el Señor quiere llevarnos a otro nivel en nuestra relación con Él. Otra es que Él está trayendo disciplina a nuestra vida. Y también puede ser que Dios nos haga pasar por una prueba para que nosotros podamos consolar a las personas que están pasando por la misma prueba, ¿no? Así Y es. estas razones están correlacionadas entre sí, ¿no? Realmente si tenemos una vida devocional constante, nos damos cuenta que cada vez el Señor quiere más de nosotros, ¿no? Y Él sabe que le podemos entregar todo, pero a veces es difícil porque generalmente queremos entregarle al Señor solo ciertas áreas de nuestra vida, ¿no? Y quizá es muy difícil de plano mejorar en todas las áreas o de plano entregar todas las áreas al Señor en un solo momento y a veces no es lo ideal, pero va pasando poco a poco, ¿no? Entonces, es en este proceso de santificación por el que Dios nos lleva que comprendemos que las pruebas siempre nos hacen crecer, ¿no? Entonces, Así es. casi siempre nos sentimos derrotados, nos sentimos tristes, nos sentimos pues sin ningún aliento, sin ninguna fuerza. Y lo que Dios quiere es lo contrario. Él quiere acercarnos a Él, que podamos mirarlo a Él aun cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse y cuando no tenemos ánimos y estamos tristes y queremos estar solos. Él lo que quiere es estar con nosotros en medio de esa prueba, ¿no? Sí, y realmente, como decías hace rato, creo que la manera en que reaccionamos, ese 90% que mencionaba, pues es bien importante, ¿no? Porque es la manera en que podemos asumir la responsabilidad, asumir esa bendición que Dios nos da a través de estas experiencias tan difíciles. Sí, y pues es difícil verlo así, ¿no? Como una bendición la prueba cuando generalmente, hablando física o humanamente, generalmente las pruebas traen cosas malas a nosotros, ¿no? Pero verlo desde esa perspectiva de que las pruebas son una bendición, pues es quizá un paso difícil que debemos de tomar, ¿no? Y bueno, una vez en la prueba, ¿por dónde empezamos, no? Y comentábamos que en las pruebas Dios lo que quiere es que nos acerquemos a Él, ¿no? Entonces, un paso clave es la oración, ¿no? Nunca sobra pedir sabiduría al Señor. Y vamos a leer el Salmo 139, versículos 23 y 24, que dicen, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces, es decirle a Dios, examíname, ¿no? Porque también a veces pensamos que nosotros nos conocemos mejor de lo que Dios nos conoce a nosotros. Y la verdad, pues es que no es cierto, ¿no? Él es el quien nos creó. Dice la Biblia que Él conoce cada parte de nuestro cuerpo, conoce cuántos pelos tenemos en la cabeza. eh, y bueno, no necesitamos que Él nos ayude a llevar esa prueba y cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Porque si pasamos por la prueba y no caminamos con Dios a nuestro lado, realmente no hay provecho, no hay bendición en esa prueba. Sí, y de cualquier manera tenemos que pasar esa prueba, ¿no? Entonces es mil veces mejor pasarla con Dios que sin Dios. Claro. Y yo creo que dentro de todas estas situaciones que se presentan, una pregunta clave es siempre, siempre pensar en cómo está mi relación con Dios. Como dices, Dios pone ciertas situaciones en nuestra vida para que podamos entender que necesitamos tener una relación más fuerte con Él. Y eso es lo que logran realmente las crisis y las pruebas, ¿no? Entonces, en esta reflexión de cómo está mi relación con Dios,
debo preguntarme, ¿será que me ha alejado de él? ¿Será que me está llamando la atención? ¿Será que estoy en pecado y no le he querido reconocer o no le hago caso? Y estoy seguro que si usted es cristiano y tenemos el Espíritu Santo, todo el tiempo nos está hablando el Señor. Todo el tiempo nos está diciendo, oye, creo que aquí está mal, o esto que dijiste creo que no cabía, creo que tienes que pedirle perdón a un hermano, etcétera. No nos habla y nos dice, oye, tienes que cambiar. Eh, entonces, Él busca a través de estas pruebas hacernos cambiar y poder tener una relación profunda y fuerte con Él. Eh, claro que esta prueba o situación, una vez que se cumple el propósito, pues esa prueba o situación se quita. El Dios la quita. ¿Por qué? Porque Dios está en control de todo y Dios las pone para que podamos crecer. Entonces, ¿qué pasa cuando en esta relación tenemos pecado? Es decir, no estamos en comunión con Él. Pues el Señor a veces tiene que ser más duro con nosotros. Pero no debemos ponernos tristes. Leíamos al inicio que en este texto de Primera de Pedro, que las situaciones difíciles son cosas normales en la vida del cristiano. No son cosas que sean extrañas a nuestra vida. Y tenemos que asumirlas así. Cuando Dios nos está llamando la atención a través de las pruebas, pues tenemos oportunidad entonces de entender y de comprender que Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Entonces, Él nos limpia, nos busca limpiar a través de estas pruebas para que podamos darle más frutos. Y déjeme, le doy una analogía de cómo entendí yo todo esto, ¿no? Cuando pasamos por pruebas y nos comparamos con Cristo porque sabemos que tenemos que llegar a esa estatura de varón perfecto, entre la distancia que hay entre donde yo estoy y a donde Dios me quiere llevar a la estatura de este varón perfecto, es un abismo. Nosotros como humanos podemos estar en 1000 o 2000 o 3000 temas que el Señor quiere cambiar en nosotros. Muchos, muchos temas. Aún los que comentaba Rafa de que no nos damos cuenta muchas veces. Y le pedimos al Señor en nuestra oración que nos examine. Entonces, queremos a través de estas situaciones de prueba dar un paso más. ¿Qué distancia hay entre yo y entre la estatura de Cristo? Pues mucha, pero nos vamos acercando a través de estas pruebas que el Señor nos pone enfrente. Entonces, es toda la vida que el Señor nos permite pasar por estas situaciones y yo creo que no, en esta vida no llegamos a ser como Cristo, pero nos vamos acercando a Él, ¿no? Y esa es la bendición, que podamos reflexionar, que nos vamos avanzando, que vamos por este camino que nos lleva a esa estatura de varón perfecto. Eh, Le decía, el Espíritu Santo nos habla, nos dice todo el tiempo que tenemos que cambiar. Cuando no escuchamos esa voz, quiere decir que algo está mal en nuestra vida, porque el Señor todo el tiempo quiere que cambiemos, quiere reducir esa distancia entre mi situación y la estatura de varón perfecto, que es Cristo. Claro, y puede ser algo abrumante, como les decía, esa distancia que comentaba el hermano Rafa, de decir, pues estoy muy lejos de lo que fue Jesús, ¿no? Que es la estatura del varón perfecto. Pero Dios quiere nuestro corazón, porque de ahí mana la vida. Entonces, si tenemos a Dios en nuestro corazón, entonces vamos a querer cerrar esa distancia que tenemos, ¿no? Ujú. Entonces, creo que es algo importante no abrumarnos, pero sí comenzar a entregarle a Dios todas esas áreas que tienen oportunidad en nuestra vida, ¿no?
Y bueno, vamos a platicar acerca de lo que hacemos durante la prueba, ¿no? Ya que estamos ahí, ¿qué es qué es lo que hacemos? Lo primero, y es algo que nunca debe ser objeto de duda con nosotros, es que Dios siempre está ahí con nosotros. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice también Isaías 43, versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No dejemos de orar. Ujú. Y si me permite, Rafa, y ahí recordando un poquito esta travesía que hizo el pueblo de Israel después de que salió de Egipto, en este desierto por el que pasó, pues aún siendo un pueblo tan rebelde y habiendo mostrado eh, pues contrariedad acerca de las cosas que Dios les pedía, que era básicamente que lo adoraran a Él, que lo obedecieran, pues el pueblo decidió por otro camino diferente y vemos a través de la Biblia, en el Éxodo, en Números en especial, todas estas situaciones que se presentaron con este pueblo rebelde y que finalmente causaron que el Señor decidiera dejar los 40 años en el desierto. Entonces, vemos ahí la mano de Dios, pero aún con estas situaciones, como comentaba Rafa, Dios no los dejó. Es correcto. También hay que perseverar en Dios. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y es interesante porque dice la palabra perseverar, ¿no? O sea, no es algo que hagamos una vez y que ya nos sirva para toda la vida, ¿no? Sino que hay que perseverar, que es ser consistentes en esos pensamientos que tenemos, ¿no? Y Dios cambia esos pensamientos, ese entendimiento que nosotros tenemos a través de su palabra. De acuerdo, de acuerdo. Es algo importante. Y entonces, pues también a veces las pruebas duran una hora, a veces duran años, a veces duran toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es algo que es necesario para poder pasar por las pruebas? Es la paciencia, ¿no? Si usted ha leído el libro de Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, probablemente recuerde el comentario de que muchos nos desesperamos en las pruebas y pareciera que Dios está desastrosamente tarde, ¿no? Pero no es así. Cuando tenemos al Señor en nuestro corazón y lo amamos de verdad, entonces tenemos nuestra promesa de que todo lo que venga es para bien, ¿no? Parezca bueno, parezca malo, tenemos esa promesa, ¿no? Lo Ujú. dice Romanos 8:28. Así es, esa convicción de que Dios tiene algo especial para nosotros a través de esa prueba, ¿no? Claro. Y dice 1 Corintios 10, versículo 13, en la segunda parte del versículo, dice, no os dejará ser tentados, y esto es como una prueba, más de lo que podéis resistir, sino que dará también y juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, pues es una verdad que debemos recordar, ¿no? Que Dios nos da la salida también con esas tentaciones y con esas pruebas que vienen a nosotros, ¿no? Ujú. Y tiene que ver mucho con esta paciencia que comenta Rafa, porque la paciencia es la madre de todas estas, eh, de nuestras actitudes. Entonces, cuando somos cristianos y Dios está obrando en nosotros, tenemos que tener paciencia, tenemos que confiar sobre todo en el Señor y eso hace una gran diferencia de cómo pasamos el tiempo difícil. Claro, ¿no? Y al final de cuentas, estas pruebas, estos problemas que pasamos son para perfeccionarnos, ¿no? Dios va a quemar hojarasca, heno, muchas cosas que ahorita nos están estorbando o que nos hacen impuros, que nos hacen de cierta manera falsos, hipócritas, para que nosotros entre lo eterno, ¿no? Entonces, pues Dios está buscando perfeccionarnos a través de diferentes situaciones que se presentan en nuestra vida y no es algo que Dios quiere
dejemos pasar así nada más porque sí, ¿no? O que terminemos las pruebas, los problemas y que no hayamos volteado a ver a Dios y preguntarle, oye, ¿qué quieres de mí en esta situación? ¿Qué es lo que buscas cambiar en mí, ¿no? Entonces, lo que queremos compartirles es, pues tengamos ánimo, perseveremos, confiemos, seamos pacientes con estas pruebas que Dios está permitiendo en nuestra vida. Y bueno, dice Santiago 1:12, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿no? También hay una recompensa de resistir la prueba. Sí, y aparte también lo que Dios hace a través de la prueba, que es fortalecer nuestra fe, hacernos más fuertes, aunque estemos derribados y cae, dice la palabra que Él nos levanta, ¿no? Y no es cuestión de que con Él nunca vamos a caer, sino que las caídas, las pruebas, dificultades, tribulaciones son siempre parte de la vida cristiana y así debemos recordarlas. Y queremos, para terminar, compartirle algunos beneficios de estas situaciones, ¿no? Ya hemos comentado algunos, salimos fortalecidos, eh, crecemos en él, pero hay siete cosas en especial que queremos compartirles. La primera de ellas es, las pruebas te ayudan a vencer tus miedos. Ujú. La segunda es las pruebas definen y te recuerdan quién eres en esta tierra. Número 3, las pruebas te sacan de la comodidad que te ata a ciertos lugares y a ciertos estilos de vida o formas de vivir. Ujú. La cuarta, las pruebas te hacen crecer y te dan madurez para manejar lo que vendrá más adelante. Número 5, las pruebas despiertan los dones que están dormidos en tu interior. Número 6, las pruebas forman tu carácter cristiano. Y número 7, las pruebas tienen un valor que contribuye a la firmeza de tu fe. Ujú. Entonces, estos siete beneficios, como ven y han escuchado, pues son cosas que son sólidas, son una base para nuestra vida. Y no estoy hablando de una separación de lo que es la vida secular y la vida cristiana, porque debería ser una sola vida. Deberíamos de siempre dar testimonio, siempre obedecer al Señor. Y eso nos debe ayudar en nuestra vida en un todo, ¿no? Eh, Creo que todas son muy importantes y despiertan cosas en nosotros. Nos hacen, nos hacen vivir más fortalecidos en esta relación que tenemos con Dios. Claro, y finalmente, si pasamos por estas pruebas con el Señor a nuestro lado, vamos a tener paz, que es algo bien, bien, bien importante. Si no tienes a Dios en tu vida, nunca vas a tener una completa paz, una completa plenitud. Entonces, pues creo que este es de los momentos en donde podemos diferenciar quién tiene a Dios en su corazón y quién no. Durante estos tiempos difíciles, durante estos tiempos que te ponen a prueba, hay quienes tienen esperanza y hay quienes no. Entonces, este es un tiempo importante, un tiempo donde Dios nos habla, donde Dios nos transforma, donde Dios nos moldea y es importante estar expectantes de lo que Dios hace a través de las pruebas. Sí, no, y definitivamente la Biblia habla mucho más de estos temas y hemos omitido algunos pasajes por tiempo, pero hay uno muy especial que ahora estaba recordando, Rafa, que tiene que ver con el sumo gozo que tenemos o debemos tener cuando pasamos por diversas pruebas. Así dice en el libro de Santiago. Y pues ese sumo gozo, a veces uno pudiera decir, oye, ¿cómo sumo gozo cuando estoy pasando por alguna dificultad? Pero cuando empezamos en nuestra vida a crecer y a entender el propósito de Dios, entonces se va presentando este gozo, porque sabemos que el gozo y las pruebas deben ir juntas, porque son bendiciones a nuestra vida. Aunque parezca que no, pero todo lo que hace el Señor tiene un propósito y debemos eso recordarlo siempre. Así es que bueno, pues esperemos que les haya sido de bendición
esta reflexión y queremos para terminar hacer una oración y para pedir la bendición del Espíritu Santo y que este mensaje pueda llegar. Y ojalá podamos ayudarle si usted está pasando por alguna prueba difícil, alguna parte de lo que comentamos, oramos al Señor para que le haya sido de bendición. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por darnos esta oportunidad de poder compartir lo que hemos vivido con respecto a esas situaciones y esos tiempos difíciles en nuestra vida cuando pasamos por pruebas. Pero no hay más gozo y alegría en recordar que todas ellas tienen un propósito especial y que a través de ellas crecemos, a través de ellas tenemos paz en nuestra vida y nos va a llevar el Señor a través de ellas a un lugar diferente, a un lugar más alto y de crecimiento y de una relación fortalecida con Él. Señor, bendice a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan y oramos también para que tú transformes nuestra vida y a través de tu espíritu hables de esos cambios que tenemos que hacer en ella, Señor, para tener esta relación más fuerte contigo, que es lo que todos anhelamos. Porque te lo pedimos en amor a Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por escucharnos. Dios los bendiga. Dios les bendiga.